Hola mis amigos, aquí estamos en el Pique de Falú Extra Ini. Mire, estoy con Alexandra Brioso. Saludos Alexandra. Hola, hola, saludos a todos, un gusto. Bueno, hoy estuvimos hablando de esas frutas que posiblemente se consumían mucho en el pasado y que posiblemente aún hayan personas que las disfruten, pero no la mayoría como tal. Por ejemplo, Alexandra, ¿de qué fruta hablamos? Pues mira, hay una fruta que se llama, me encanta que hasta como se Ajá. menciona, se llama níspero. Eso así con S, níspero. Hoy no había escuchado. Sí, el níspero es una fruta. Yo me acuerdo que yo la escuchaba cuando pequeña y ahora no la veo tanto. Ok, hablamos también del pajuil, que el Ujú. pajuil se daba por lo menos en mis tiempos para la costa. Era una fruta con un sabor bastante peculiar y Sí, bastante como que fuerte. sí, dice que es un sabor fuerte y astringente. Ok. ¿Qué otra fruta habíamos mencionado? Yo me estoy Pues disfrutando un café aquí sí, mientras tanto. y no me brindo café, pero ¿Cómo así. que no te brindé el café? Te dije que si Pues querías café y me dije, bueno, y me dijiste, bueno, no, porque en una actividad que estaba piqué demasiado. ¿Es o no es? bueno, sí. Oh, y entonces, Bueno, seguimos con la fruta, seguimos con la dale, fruta. dale. Mira, hay una fruta que es el algarrobo. El algarrobo. Pero el Ujú. algarrobo no era donde uno sacaba la semilla para los gallitos. Bueno, sí, porque la corteza es fuerte. Y eso lo dice Sí, que la fruta tiene una corteza fuerte en forma de hígado. sí, porque esa era como no es una vaina, pero era una corteza bien fuerte que adentro había como, diantre, que cuando la abría olía bastante fuerte. También. Había gente que le decía, gato. Había gente que decía, gato. Había Sí. gente que la echaba en leche, lo que tenía dentro la vaina, y lo meneaban y se tomaban eso. Y yo no sé, había gente que tenía estómago para eso, y de ahí sacábamos la semilla para los gallitos. Bueno, pero es que Para por los eso que gallitos. existen diferentes frutas para los gustos, los Pero mira, colores, los sabores. tantas frutas que habían, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando uno estaba en la escuela y uno estaba perdiendo el tiempo y decían, chacho, mira, estás comiendo jobo? Oh, fíjate, la gente, hubo uno de los oyentes, Monín me sí, llamó y dijo que Moni, tenía un palo de jobo. y de ¿Tú, anón. tú te imaginas que te llegue aquí un saco de jobo? Me llega un saco, bueno, depende, si llega verde, buscamos un poco de sal. Ave Si llega bien María. madurito, eso se ¡Ave Tú sabes que te María! iba a hacer un comentario de Ah, los jobos que yo no sé si ocurre todavía, pero yo recuerdo que en Santo Domingo cuando venía un huracán o algo y ajá, llovía un poquito sí. y si había un palo de jobo por allí, esos jobos caían y eso nos daba unas tremendas arteras de jobo. Mira eso. El jobo es igual que el jobillo es distinto al Pues jobo. mira, el Ajá. jovillo dice que se puede usar hasta para hacer refresco, Porque, dulce, porque, mermelada y por, helado y es por pequeñito. eso, porque es como el jobo, pero más chiquitito. Y aunque no es algo, no es un fruto que Digo, está, creo yo, ¿verdad? sí, no, aunque no es un fruto que está, es lo mismo con que lo vemos ahí, ¿Hay que? se me fue de la mente, que es Nena, así pequeño. dilo, si con la boca es un mamey, dilo. No, no es el Dilo, con la mamey. boca es un mamey. En Santo Domingo le dicen limoncillo. Limoncillo. No, el limoncillo aquí es. Sí, pero El allá, limoncillo aquí es. aquí le dicen otra cosa que me voy a acordar ahorita. Bueno, le voy Limoncillo. a tener Ajá. otro. Mira, Ajá. mira a ver Ella este. dice, me voy a acordar ahorita como si este programa fuera 3 horas. Este es el training y lo que debe durar son como 10 minutos. De ahí no debe Este pasar. es el extra bueno, Eh, olvídate. Mira, yo no sé si alguna de las personas lo dieron, pero yo creo que no. El cundeamor el cunde amor. también. El cunde Fíjate, amor. se come mucho eso en Vietnam y en Indonesia. El cundeamor. Mira eso. Mira eso. Para que tú veas, y eso que no hemos hablado de cómo es el nombre científico, que eso es No, otra cosa. mira, el guamá, que nos llamó alguien también y nos dijo el guamá. Yo no he comido guamá, que yo me No. recuerde. Y un dato curioso del guamá es que dice que atrae las abejas. El guamá atrae las El abejas, guamá, dicen que el guamá atrae las abejas. pero es el guamá el que atrae las abejas, no Bueno, uno cuando se come el guamá. no, Ah, ok. no, uno no, es la fruta como tal. Hablen claro, para no entender, hablen claro. Pero es bien importante hablar Eh, claro. eh, Y tú sabes que las abejas obviamente nos ayudan en hacen la falta, sí. polinización, Sí, para el oxígeno y todo sí, esto. sí, Esto es sí. un tema bien importante. ¿Qué más hay por Pues ahí? mira, hay una fruta que tiene nombre. Fíjate que hemos hablado de varias frutas que tienen este nombre Ajá. de pueblo. Por ejemplo, Sí, hablamos de Caimito, pero hablamos, eso es un barrio, un sector de sí, aquí en San Juan, un Caimito. barrio. Pero mira esta hora, Icaco. Y ¿Tú habías, caco. tú habías escuchado esa fruta? Sí, había escuchado el icaco.
Pues mira, las frutas de Icaco pueden ser verdes o negras. Ok. Y debajo de la cáscara dice que hay una pulpa blanca que tiene un poquito de jugo y que es un poquito insípida, aquí diríamos sosa. Oye eso. Corazón, este cafecito está, mira, como Dios manda. ¿Cómo está? Ah, Caliente. sí, calientito y como de oreja, o sea, de cachete. Eso es así. Eh, Fíjate, hay una fruta que mencionamos que te causó un poco de curiosidad en las ah, aguas y te lo quiero recalcar. las aguas, pero mami usaba las aguas. Yo Las aguas, recuerdo los tiempos que decían que sabía como mío. Las aguas le echaban en una jarra, echaban agua ahí, dejaban eso como de un día para otro. Entonces, lo que botaba las aguas, pues se juntaba con el agua, se creaba mmm, como un té, vamos a decirlo así, como un té frío, vamos, un té frío, no, que no había que hervirlo. Era como que después se tomaba esa agüita de agua y decían que uno, mira, eh, se limpiaba por ahí para abajo. sabía como mío. Yo creo que ustedes no escucharon eso. No, Mira, hay una fruta que una de las... ¿Quién fue que lo dijo que tenía un palo en la... Monín fue? no sé porque no has dicho cuál es la fruta. Monín, la que dijo que tenía un palo de anón. Ah, sí, Monín dijo que tenía uno de jobo, que está preñadito, cargadito, y uno de anón. Pues mira, hay un anón también. Anón me digas. Sí, hay un anón Ajá, que es cimarrón. Está el anón tradicional, como me hablaste de la toronja que eran granitos, ajá. y está el anón que es cimarrón. Vamos cerrando, porque ahora lo que viene es que la gente aquí en el muro vayan comentando si recuerdan esas frutas del ayer, que siguen siendo frutas del hoy, pero que posiblemente no se consuman tantos como en antes, y posiblemente usted lo escriba por ahí. Yo dije la pitanga, ¿verdad? La pitanga La lo pitanga. dijiste ahorita, Lo que pasa es que pero hay una muchacha que yo sigo en TikTok que ella hace videos con su abuelo y el abuelo es agricultor y el abuelo tiene pitanga en la casa. Déjame ver si los puedo traer al programa a esas personas estaría así, bien para chévere. hablar con ellos. También hay unas personas que cultivan y tú sigues con la Mm. pitanga y yo con la pitaya, porque pues por ahí Pero vamos. la pitaya es más moderna de estos El tiempos de ahora. dragon fruit, bueno, Eso pero no también es lo más, vemos eso en también, cualquier eso colmado ni también en es más cualquier esquina moderno. también. Es Pues más mira, te voy a moderno. traer una que, La maracuya. ¿A qué no me hablas de la maracuya? bueno, la maracuyá me suena como a baile. No, ¿tú nunca has comido maracuya? Mm, mm. ¿Estás segura? Yo creo que sí. Dime otro nombre. Para la maracuyá. Sí. Déjame ver qué otro nombre te puedo decir sin que adivines rápido lo que es, porque si te digo parcha, todo el mundo va a saber qué es parcha. Este, Passion fruit. sí, he comido passion fruit. Passion fruit. Me gusta, hay gente que dice que le baja la presión. ¿A qué? El passion fruit. Ok, ok. Pues ahí dice, no sé. Pues mira, te tengo una. Yo creo que esta tú no se la sabes. Ajá. Jácana. ¿A qué? La jácana es nativa del norte de Sudamérica y las Antillas, La incluyendo Puerto jácana te Rico. está llamando la Ujú. jácana. Obviamente son frutas que Mm. vinieron por ahí en uno de esos Bendito viajes. sea el Señor. Mira, no ha mencionado otra de las frutas que mami era loca con ella, que era así. Mira, era como Bien. así. Era rosita por fuera y como blanca por dentro. Rosita por fuera y blanca por Sí, lo dentro. dijiste hasta en el programa y todo. Guanábana. No, la guanábana es verde por fuera con pullita y como blancuzca por dentro. Esa es la guanábana. Pero es que te estoy diciendo, era como así más o menos, o un poquito más grande, y era como que rosita por fuera y blanca por dentro. Sí, que Ros- te lo estoy diciendo hasta en el mismo nombre. rosita por fuera y Sí. blanca por dentro. Rosita. Rosita es diminutivo. Pues, ¿cuál es la palabra? Pomarrosa. A ver, llegamos, Ah, llegamos. ¿viste? Rosa, pues más rosa, llegamos. Llegamos. Y Mm, cerramos con esta, para que la gente vaya escribiendo aquí. sí, porque Oye, que ya imagínate. estoy viendo que la gente está escribiendo ahí. Esa fruta yo nunca la había escuchado Pero mencionar. para que tú veas, la gente Oye, nos puede fíjate. sorprender. Sí, porque estamos hablando de frutas mayormente que hemos conocido aquí en Puerto Rico, pero usted que me está viendo en otros lugares, pues puede ser que la fruta sea distinta, Claro, diferente. claro que sí. Ajá. Fíjate, hay algo que la naranja agria, pero la naranja agria, no la naranja tradicional, la naranja agria. Es que se supone que la naranja es naranja. Está la naranja verde y está la naranja que nosotros conocemos, que le decimos china. Aquí le decimos china porque cuando No, llegaron, pero no es China. por eso, pero viene siendo naranja igual. Lo que pasa es que la china, le decimos china porque cuando llegaron esas naranjas a Puerto Rico, en las cajas decía que eran traídas de la China.
Y acá empezamos nosotros a identificar esa naranja como china. Si tú te vas a un país latinoamericano y pides una naranja, lo que te van a dar es la china, lo que nosotros decimos china. Sí. Aunque está la china agria, que, bueno, no es china agria, le decimos naranja agria. Naranja Que agria. es como, alguien nos llamó y nos habló de una cosa dulce, una cosa agria. ¿Cuál era? Se me escapó un oyente que nos estaba hablando de, ¿qué fruta fue? Que era, me acordé, la toronja de grano. Oh, sí, la Entonces, toronja. la toronja de grano es distinta a una toronja es normal, porque la toronja normal, cuando usted coge los gajitos y los muerde, suelta el jugo. Suelta el jugo. Pero la toronja de grano es como que seca y tú lo que sientes es como que te estás comiendo unos granitos. Por eso le dicen toronja de grano. Mira, ya esto está diciendo que ya. Está que diciendo ya, que nos tenemos que ir.